Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la sesión 11 del Diplomado Juicio de Amparo, edición 2022, organizada en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos. Mi nombre es Benjamín Orozco Gutiérrez, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. Con el fin de recibir sus preguntas para la disertante, hago de su conocimiento que el chat de la transmisión se abrirá dentro de los siguientes 15 minutos. Por lo anterior, favor de actualizar la página de su navegador para poder visualizar. Para esta ocasión, participará como disertante la señora jueza Araceli del Rocío Hernández Castillo, titular del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de San Luis Potosí, quien expondrá el tema de medidas disciplinarias y de apremio y el juicio de amparo en línea. A continuación, me permitiré leer su síntesis curricular. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la maestría en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España. Cuenta con estudios de maestría en Competencia Constitucional y Ordinaria en el Instituto de la Judicatura Federal, así como con estudios de máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional de la Universidad de Génova, Italia. Ha impartido cátedra de Argumentación e Interpretación Jurídica en el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación y desempeñado como directora de área, secretaria técnica y docente en el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. Dentro del Poder Judicial de la Federación, ha ocupado cargos como secretaria de tribunal en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, así como secretaria de tribunal en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del 9º Circuito. Actualmente es jueza en el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de San Luis Potosí. Cedo la palabra a la señora jueza Araceli del Rocío Hernández Castillo. Sea usted bienvenida, es un honor contar con su participación. Adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta presentación. Es un orgullo para mí estar aquí compartiendo con ustedes una plática, una charla, un curso sobre medidas disciplinarias y de apremio, así como el juicio en línea. Esos temas son relevantes, son importantes, porque finalmente mantener el orden dentro de un órgano jurisdiccional y el poder hacer cumplir las determinaciones son cuestiones relevantes para poder ejercer la labor jurisdiccional. En cuanto al juicio en línea, pues sabemos que actualmente por las circunstancias de la pandemia se ha hecho necesaria la implementación de nuevos medios para lograr el acceso a la justicia y en este caso el juicio en línea que ya se venía implementando desde 2013 es la medida adecuada que se encontró para afrontar esta situación que no esperábamos como fue la pandemia por el COVID-19. Entonces, todas estas cuestiones las vamos a tratar
Vamos a empezar con las medidas disciplinarias y de apremio y posteriormente pasaremos a la parte de lo que es el juicio en línea y cómo los requerimientos necesarios para poderlo tramitar y cómo se ha hecho una herramienta indispensable para el acceso a la justicia y el poder llevar a los justiciables, a los gobernados en este tipo de situaciones extremas, la justicia precisamente para ellos, para que sea accesible y así cumplir con el mandato constitucional del artículo 17. ¿Podemos empezar con la presentación? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. En principio tenemos que determinar qué son las medidas disciplinarias y la de apremio para poder establecer su naturaleza y sus características especiales. Las medidas disciplinarias son aquellas medidas que los órganos jurisdiccionales van a imponer a las partes y asistentes previo apercibimiento para mantener el orden y exigir el respeto dentro de la actividad jurisdiccional. ¿Cuáles son los datos relevantes de estas medidas disciplinarias? Bueno, su objeto. Su objeto va a ser pues mantener el orden y exigir el respeto. ¿A quiénes se van a imponer estas medidas? Pues a las partes y a los asistentes. También podríamos decir a los auxiliares, en este caso testigos o peritos, que también tienen intervención dentro del desarrollo de un juicio de amparo. Una de las características esenciales de este tipo de medidas, bueno, va a ser que no se pueden imponer directamente, sino que se requiere un previo apercibimiento efectivamente para vencer la conducta omisiva o de falta de respeto o que implique un desorden dentro de los actos procesales. En cambio, las medidas de apremio, bueno, son medidas para hacer cumplir las determinaciones de los órganos jurisdiccionales. Aquí hay una cuestión de relevancia. El juzgador puede dictar acuerdos, pero no tendrían algún efecto jurídico si no tiene la capacidad de hacerlas cumplir, ¿sí? Entonces es necesario que todo aquello que se ordene o que se decrete efectivamente sea cumplido para que se logre el objetivo de la justicia, que es lo que se pretende a través de la tramitación del juicio de amparo. El fundamento en la ley de amparo de las medidas disciplinarias, pues lo vamos a tener en el artículo 236, en cambio en las de apremio será el 237. Continuamos con la siguiente, por favor. Como señalábamos, la ley de amparo nos da el fundamento legal, pero el fundamento constitucional lo vamos a tener desde el artículo 26, apartado B, en cuanto a la forma en que se van a calcular ese tipo de medidas disciplinarias y de apremios. ¿Cuáles son estas medidas disciplinarias? Bueno, las disciplinarias van a ser la multa y en su caso la expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, pues la audiencia va a poder continuar en privado. Para estos efectos, pues las autoridades policíacas, tanto federales, estatales o municipales, prestarán el auxilio necesario a los órganos de amparo cuando ello sea requerido. En cuanto a las medidas de apremio, pues vamos a tener también de igual modo a la multa, el auxilio de la fuerza pública que deberán de prestar las autoridades ya señaladas, y en su caso también podemos ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión del delito en el supuesto de flagrancia. ¿Qué tipo de delito? Pues de desobediencia a una orden o mandato judicial. En caso contrario, pues se va a levantar el acta respectiva y hacer la denuncia correspondiente cuando no estemos en el caso de delito flagrante. Aquí hay una peculiaridad. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, pues la infracción se hará del conocimiento del Fiscal General de la República. En este caso, pues las multas van a oscilar de los 50 a los 1000 días, y aquí va a haber un juicio de razonabilidad o prudencial del juzgador para imponerlas. ¿Sí? Hay una norma genérica que nos habla que las multas se van a establecer
en razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Sabemos que por acuerdo y por mandato constitucional, pues ya hay una medida de actualización, una unidad de medida y actualización que se utiliza para hacer este tipo de cálculos, y esta se encuentra pues en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo, que en su punto tercero nos habla de que a la fecha de entrada en vigor de dicho decreto, todas esas menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en todas las leyes federales, incluida la ley de amparo, pues se tendrán referidas a la unidad de medida y actualización. La siguiente, por favor. Vamos a tener las características de la medida de apremio en cuanto a la multa. Vamos a distinguir que en este caso la multa no tiene la naturaleza de una sanción y por tanto no va a infringir el principio de proporcionalidad de multas a que se refiere el artículo 22, primer párrafo constitucional. Tampoco va a tener la característica de un crédito fiscal o una cuestión que se rija por las normas tributarias. Por tanto, tampoco vamos a poder sostener que vulnera el principio de proporcionalidad tributaria. En este sentido, es relevante que su naturaleza ciertamente no es la de una sanción. No va a castigar una conducta ilícita, ¿sí? Sino que es un medio que vamos a utilizar para que se pueda llevar a cabo una determinación judicial, para compeler a las partes a que realicen ciertos actos que son necesarios para la prosecución del juicio y en este caso estarán regidas por el artículo 17 constitucional. Siguiente, por favor. Así vamos a tener que la naturaleza de la multa como medida de apremio se va a fundar en el interés social de crear los medios necesarios para hacer cumplir las resoluciones y determinaciones judiciales. Su propósito, se reitera, va a ser compeler a una persona que se ha mostrado contumaz a cumplir un mandato judicial. Y su finalidad pues va a ser agilizar los procesos de orden judicial, procurar la ejecución de las sentencias y cumplir con los principios de justicia pronta y completa. Va a tener como objeto incidir en la conducta de una persona para cumplir la determinación judicial. En este sentido, lo relevante es que la multa, en los casos de que se aplique como medida de apremio, pues no va a constituir una sanción propiamente dicha y por ello no se va a regir por los principios que rigen a las sanciones. Siguiente, por favor. En cuanto a las medidas disciplinarias, tenemos que se va a imponer cualquiera de las previstas en el artículo, que puede ser la multa de 50 a 1000 unidades o la expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. Aquí, ¿qué implica la expresión cualquiera? Que no tenemos que seguir un orden para imponerlas y que en su caso se va a adoptar aquella que sea la más eficaz para mantener ese orden y ese respeto que se requiere tanto en las audiencias como en la prosecución del juicio de amparo. Igualmente, en las medidas de apremio regidas por el artículo 237 de la Ley de Amparo, el término indistintamente implica que tampoco vamos a seguir un orden, sino que bien puede ser la imposición de la multa, el auxilio de la fuerza pública u ordenar el que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en supuesta flagrancia o bien levantar el acta y hacer la denuncia correspondiente. Lo que tenemos en relación a las dos medidas, tanto disciplinarias como de apremio, es un juicio de valor. El juzgador va a tener que realizar un juicio de valor. En el caso de las disciplinarias va a ser la prudente apreciación de la conducta realizada. En el caso de las medidas de apremio va a ser a su criterio y responsabilidad. ¿Qué implica el juicio de valor? Que no se van a imponer arbitrariamente.
Ciertamente van a ser a discreción, pero ello implica un juicio de ponderación, un juicio de valor y un juicio de razonabilidad en su imposición. Es aquí donde entra el término prudente apreciación del juzgador de un dato y un hecho objetivo que es la conducta realizada. ¿Sí? Aquella medida que a juicio del juzgador lleve efectivamente a corregir las faltas que cometieran las partes dentro del juicio, ya sean los litigantes o los abogados patronos, o bien las personas que asistan al juzgado como auxiliares, ya sean testigos, peritos, o propiamente las partes, en este caso el quejoso o el tercero interesado. En cambio, en las medidas de apremio, aquí también se va a utilizar el criterio del juzgador. El juzgador va a imponer aquella medida de apremio que considere que es la más eficaz para lograr que las partes o las autoridades lleven a cabo la conducta que es necesaria para la prosecución del juicio. Y es ahí donde ese juicio o ese criterio de valor pues se va a determinar para imponer si la multa va a ser de la mínima o va a ir subiendo en el parámetro que tiene o en el que se puede mover el juzgador. O bien si en el caso, para poder hacer cumplir la determinación, tal como una cita de testigos o la cita de un perito, se requiere el auxilio de la fuerza pública. En estos casos, bueno, cabe señalar que muchas de las veces se impide la prosecución del juicio precisamente por la apatía de las propias partes o por el deseo de alargar el juicio de amparo para obtener los beneficios que puede llevar a tener el que se permanezca con una suspensión concedida dentro de este procedimiento, ¿sí? Entonces, aquí también va a ser un poco de una razonabilidad del juez que tenga que analizar las circunstancias que se encuentren o que se desprendan de las constancias de autos que lleven a establecer cuál es la motivación o finalidad que pretenden las partes con el retardo o con el incumplimiento a ciertos mandatos u órdenes que realiza el propio juzgador. Siguiente, por favor. Bueno, en esta siguiente lámina vamos a tener las características de estas medidas disciplinarias y de apremio, y tenemos que las van a imponer los órganos jurisdiccionales, y aunque la ley de amparo menciona que se impondrán en razón del salario mínimo, pues en realidad tenemos que van a ser con base en la unidad de medida y actualización. Una situación importante es que en la imposición de estas medidas hay que analizar el contexto en el que se van a aplicar. Y aquí nos dice la propia ley, si el infractor es jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. ¿Esta norma a qué atiende? Bueno, pues atiende a nuestra visión de derechos humanos, a las circunstancias de vulnerabilidad, al artículo 1 constitucional, que nos llevan a establecer o a hacer visibles esas situaciones de vulnerabilidad para poder aplicarlas lo más razonablemente posible. En el caso de las medidas disciplinarias, pues se van a realizar previo apercibimiento. Decíamos, la finalidad es que no se va a imponer ante una situación de desorden o de falta de respeto. Lo cierto es que primero tenemos que apercibir a las partes o a la persona que esté llevando a cabo esa conducta para que deje de hacerlo y conminarla, invitarla a que se conduzca con respeto dentro del recinto, porque esa invitación o esa exhortación puede llevar a que las partes puedan ver cuáles son las conductas que no son apropiadas para el desarrollo del juicio y de propia voluntad conducirse con respeto dentro del mismo. Sin embargo, en caso de persistir en su conducta, entonces sí viene
el apercibimiento de que se les impondrá una de las previstas en el artículo correspondiente. En este caso, es muy importante establecer que con una visión de derechos humanos y con la nueva modalidad que tenemos para juzgar, tenemos que tomar en cuenta todas aquellas cuestiones de vulnerabilidad, incluso de perspectiva de género, para establecer también las circunstancias por las cuales una de las partes pudiera estar en un estado, ¿sí? En un estado que en lugar de llevarla a mantener cierto orden durante la diligencia, le pueda generar una preocupación más allá de lo normal que lo lleve a tomar distintas acciones que pudieran considerarse como falta de respeto o como falta de orden. En estos casos podrían ser situaciones sensibles tratándose de violencia de género, podría ser en cuestiones de menores, cuestiones de jubilados, cuestiones relacionadas con situaciones de cambios sexogenéricos, que son temas que realmente requieren una apreciación distinta por parte del juzgador y que aun cuando dijéramos que las medidas disciplinarias o de apremio son cuestiones que se pudieran dejar de lado, lo cierto es que muchas de las veces el juzgador debe de tomar el contexto en el que se está realizando la audiencia, en el que se está llevando el proceso, para determinar cuáles son esas motivaciones que pudieran llevar a una de las partes en ciertas ocasiones a reaccionar en forma irrespetuosa o también a considerarse previamente agredidos o estar en un estado emocional que no pudiera darles esa claridad para conducirse dentro de un procedimiento judicial, o cuáles son sus situaciones concretas que pudieran llevarlos a externar comentarios, situaciones o incluso violaciones o discriminaciones de las que estuvieran siendo objeto. Entonces, por eso es muy importante atender al contexto en el que pudiéramos hablar de una situación de irrespeto o de falta de orden, ¿sí? Porque son todas esas las cuestiones las que se deben de tomar en cuenta al tratar de imponer una medida disciplinaria o una medida de apremio. También nos habla que no se aplica un supuesto de excepción de que no se aplicarán multas cuando el quejoso impugne actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, que sabemos que son los inconstitucionales en sí mismos, y los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. ¿Sí? Aquí es preciso señalar que la unidad de medida de actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas, así como las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, y que actualmente una UMA pues va a equivaler al 96.22 pesos del valor diario actual. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué vamos a requerir para hacer esos juicios de valor de los que hablábamos, para establecer con prudente criterio qué medida vamos a imponer? Bueno, vamos a tomar en cuenta el dato objetivo, como es la conducta o la abstención que lleven a cabo las partes, o en su caso las autoridades, y la medida que es a consideración del órgano jurisdiccional la más apropiada para vencer esa conducta o esa abstención. Y en su caso, pues vamos a informar, en el caso de nosotros considerar que debemos de imponer una multa, pues para esa ejecución de esa multa, pues tenemos que informar al Servicio de Administración Tributaria para hacerla efectiva en favor de la Tesorería de la Federación. En el caso de que necesitemos el auxilio de la fuerza pública, pues bueno, tenemos que informar a las autoridades para que lo lleven a cabo y lo ejecuten. Y en caso de que tengamos que informar o poner a disposición del Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente. Y volvemos a resaltar, si el infractor en estos casos es el propio agente del Ministerio Público, pues ello se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un criterio del Pleno de la Suprema Corte que nos dice que la vista del Ministerio Público Federal
Los juzgadores de amparo deben ordenarla ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la ley de la materia. ¿Sí? En este caso, pues el desacato a un mandato judicial que se prevé en una de las fracciones del referido artículo 261. Y este criterio nos dice que, de acuerdo con los artículos 15, 121, 209, 237, fracción tercera y 271 de la Ley de Amparo, pues se faculta a los órganos jurisdiccionales para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público como parte en dichos juicios, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de esos delitos. En atención, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues establece esa obligación ineludible de las autoridades en el ejercicio de sus funciones públicas, incluso a las partes, de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior, pues va a colegir que los juzgadores de amparo pues deberán de dar vista al Ministerio Público ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo. En este caso, el que interesa para el caso de medidas de apremio y disciplinarias es el previsto en el artículo 262, fracción quinta, que nos señala que fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, en cuyo caso se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión y multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, pues no dé cumplimiento a esos mandatos o órdenes dictados en el juicio de amparo. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí vamos a tener lo que en esencia nos habla de las medidas disciplinarias y de apremio. Para recapitular, podemos decir que entre estas y entre su naturaleza, volvemos a reiterar, no es la de una sanción, entonces va a ser diferente a aquellos casos en los que se impone la multa como medio para castigar un ilícito o una contravención directa a una norma, ¿sí? Sino que pues su naturaleza va a ser medio de ser de un medio para cumplir con una determinación judicial, para hacer cumplir con una determinación judicial. Es decir, para corregir faltas que se cometieren durante la tramitación del juicio o las omisiones o abstenciones para cumplir los mandatos que se den dentro de este. Las vías, pues para hacerlas efectivas, pero sin tener esa naturaleza, como se decía, pues era la de dar la vista al SAT para que pues, se hicieran efectivas a favor de la Tesorería de la Federación. Pero no por ello, no porque ese sea el modo de ejecutarlas, va a adquirir la naturaleza de un crédito fiscal o de una contribución. ¿Sí? Por eso, pues no se va a regir tampoco por el principio de proporcionalidad en estas circunstancias. Aquí es necesario señalar que estas multas debemos distinguirlas de las previstas en el artículo 260, fracción cuarta de la Ley de Amparo, porque su naturaleza es distinta. En el caso de este artículo 260, fracción cuarta, que ustedes van a encontrar la mayor referencia de jurisprudencias a este supuesto, aquí ya hay una infracción, ¿sí? En el artículo 260, bueno, dice, no es necesario requerir o apercibir a la autoridad responsable para que cumpla con la obligación de remitir la demanda de amparo y las constancias respectivas del juicio, porque eso ya está previsto en la ley.
y el artículo 260, fracción cuarto, sanciona el no hacerlo con una punición establecida en cuanto a la multa en el artículo de referencia. Sin embargo, en la multa como medida disciplinaria y como medida de apremio, pues sí tenemos una conducta contumaz que puede ser modificada y por eso requiere del apercibimiento, que no es el caso de la sanción. En este se reitera, pues aquí la resistencia sí se puede vencer con la conminación de realizar la conducta o abstención y en caso contrario, pues sí, el apercibir con la imposición de la multa. Así tenemos que pues la naturaleza va a ser distinta y por tanto la que se impone como sanción pues puede imponerse en cualquier estado del juicio a condición de que se realicen los supuestos previstos y pues no se va a requerir una garantía de audiencia porque precisamente ya la propia ley señala cuáles son las obligaciones de las autoridades y los mandatos que deben de cumplir. Por ello, en esos casos, pues no es necesario el apercibimiento. Y volvemos a reiterar que para imponer la medida disciplinaria de multa o como medida de apremio, pues la multa va a tener que estar en relación o en proporción de la conducta realizada o de la abstención. Y vamos a tener que apreciar el contexto en el que se da esa conducta y las particularidades concretas del caso concreto. Estas serían, en esencia, los puntos a destacar de la naturaleza de las medidas de apremio y de las medidas disciplinarias. Con esto daríamos por concluido esta primera parte del tema y procederíamos a entrar al diverso que es el juicio en línea. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, primero, antes que nada, debemos de dar una introducción en cuanto a la necesidad del juicio en línea y cuál es su propósito. El juicio en línea se establece para utilizar las herramientas tecnológicas actuales que se tienen para dar mayor eficacia, ¿sí?, a la impartición de justicia, aprovechando las tecnologías de la información. Se fue haciendo paulatinamente a fin de pues procurar una mejor administración de justicia más al alcance de las personas y en este caso fue necesaria su implementación de manera radical una vez que nos pusimos en el supuesto de la pandemia. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Bueno, que la mayoría de las personas pueden tener el acceso desde la comunidad, ¿sí?, desde la comodidad de un dispositivo móvil, una computadora o cualquier herramienta que nos permita tener un acceso a internet y poder ingresar a las plataformas correspondientes. ¿Cuál es la desventaja o cuál es aún en lo que se tiene que trabajar? Bueno, que este juicio en línea pueda ser accesible a todos los ciudadanos. Nosotros sabemos que no son iguales las condiciones de desarrollo en nuestro país, ni mucho menos en cada uno de los estados de la República. Hay diferencias, tenemos pueblos indígenas, tenemos pues situación de personas pues todavía en áreas marginales que no tendrían acceso a este tipo de tecnología. Y es aquí donde también entra una visión de derechos humanos para satisfacer o para poder dar entrada a este tipo de tecnologías a todas las áreas de la población. En el caso de las culturas o los pueblos indígenas, bueno, se toman ajustes razonables para poder implementar, para poder acceder a este tipo de recursos mediante el otorgamiento de tarjetas de internet, ampliar la banda ancha para que llegue a esas comunidades que están alejadas,
O bien, en el caso pues de muchos lugares ya se ha implementado el servicio de Internet público. Sin embargo, considero que en este aspecto todavía nos falta una labor por realizar, como sería tal vez la implementación de módulos en línea en las propias instalaciones del Poder Judicial, que permitieran a todas aquellas personas que no tuvieran los recursos incluso para poder obtener un aparato móvil para realizar ese ingreso, pues el acceso a este tipo de juicio que les permitiría incluso en estas situaciones de pandemia, pues afrontar de una manera más directa la necesidad de acudir y de obtener justicia. Bien, establecida esta pequeña introducción, vamos a ver qué es y qué requisitos tiene el juicio en línea en el amparo. Pues es una modalidad de tramitación que va a privilegiar el uso de la tecnología para llevarse completamente vía electrónica. ¿Esto qué supone? Pues un ahorro de recursos y un acceso más directo a la justicia. ¿Qué requerimos? Pues indispensable, vamos a tener que contar con un equipo de cómputo que tenga acceso al portal, el registro en el portal de servicios en línea y contar con la FIREL o FIEL para el caso de presentar escritos y recibir notificaciones. Una nota relevante es que el registro y firma electrónica no va a ser necesario tratándose de demandas donde se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o 15 de la ley de amparo. Aquí podemos ingresar directamente, incluso se puede subir la demanda, o bien hay un formato preelaborado o un espacio en libre para que cualquier persona, a nombre de la persona que se encuentre en alguno de esos supuestos, pueda acceder en su nombre a instar el juicio constitucional. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué vamos a requerir para tramitar este juicio en línea? Pues se va a realizar vía portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, donde se va a informar por escrito al órgano jurisdiccional la elección de su preferencia por esa vía, y esa elección no va a implicar que no se permitan presentar escritos físicos o realizar notificaciones personales conforme a la normatividad aplicable. Pueden ser tanto escritos físicos como la vía electrónica. Para el correcto uso de esta herramienta y para la habilitación, pues es necesario que las partes cuenten con su FIREL, que es una firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, o bien con otras de las que sean autorizadas como la FIEL. La siguiente, por favor. En cuanto a la FIREL, tenemos que ciertamente es el mecanismo de ingreso, que es una autenticación que realiza el Poder Judicial de la Federación y a través de un certificado digital que nos va a permitir identificar quién es la parte o quién es el autor o emisor de un documento electrónico. En este caso, pues vamos a tener que esta FIREL va a ser las veces de la firma autógrafa de lo que manejábamos en el juicio escrito, ¿sí? O en el modelo escrito. Y el certificado, bueno, pues solo puede ser solicitado y autorizado para personas físicas. Los requisitos de su obtención, pues van a ser la CUR, la identificación oficial, preferentemente credencial para votar, y el equipo de cómputo y el teléfono celular con cámara. En este caso, la siguiente, por favor. Hay un proceso para poder obtenerla que se resume en los siguientes pasos. Bueno, se va a tener que ingresar a la dirección de solicitud de certificado digital de firma electrónica, que es la FIREL. Se va a descargar e instalar en la computadora la aplicación para generar el requerimiento y poder generarla. Después se va a seleccionar la opción requerimiento de certificado de FIREL. Se van a tener que llenar ciertos datos que se van a solicitar para asignarles claves y resguardos de archivos con los que podrán ingresar o los que conformarán los archivos necesarios para poder ingresar con la FIREL. Posteriormente, pues van a tener que regresar a la página del Consejo
y van a hacer la solicitud de un certificado digital de firma electrónico y adjuntar esos archivos previamente elaborados para que se genere la firma electrónica. La siguiente, por favor. En este caso, pues se va a tener que llenar el formulario de solicitud de certificado digital y se va a adjuntar los 3 documentos digitalizados legibles por separado en archivos de PDF con un peso máximo de 1 megabyte cada uno. Se va a agendar la cita y se va a recomendar que esta sea vía electrónica para que se verifiquen sus datos por el agente certificador. Enseguida, se va a autorizar la emisión del certificado digital y se le va a enviar por correo electrónico el procedimiento a seguir para que se descargue tal certificado. Para generarla y para finalizar ese proceso, pues bueno, se va a tener que regresar a la aplicación generador del requerimiento de FIREL, seleccionar la opción crear archivo PFX, adjuntar los archivos previamente realizados y se va a tener que poner una clave de la llave privada. Siguiente, por favor. El primer acuerdo que nos regula lo relativo a la FIREL y el expediente electrónico, pues es el Acuerdo General 1/2013, y este acuerdo nos habla en esencia y en general sobre 5 puntos a considerar. Nuestro expediente electrónico, que va a ser como nuestro expediente físico, debe estar debidamente integrado y coincidir con el expediente impreso, ¿sí? Ambos deben de tener o contener lo mismo, ¿sí? Todo documento que se presente pues debe estar firmado mediante la FIREL o la FIEL para autentificar ciertamente que la persona o quien promueve es realmente la parte a quien corresponde su representante o bien su autorizado en el caso de los actos que puedan llevar a cabo por disposición legal. Las comunicaciones con las autoridades o instituciones se va a realizar mediante una interconexión, mediante acuerdos de interconexión entre las autoridades para poder obtener los archivos que una y otra tengan respecto de sus expedientes. Para la autorización, los documentos firmados electrónicamente por servidores públicos tendrán el mismo valor que los impresos. O sea, se van a reputar originales y documentos públicos. Y para la autorización de recibir notificaciones electrónicas, bueno, estas deben de solicitarse expresamente en cada juicio. Podemos ingresar, ver el expediente electrónico, pero si nosotros no hemos autorizado expresamente o no hemos solicitado al órgano jurisdiccional que las notificaciones se nos realicen electrónicamente, pues las que ahí se contengan no van a surtir efectos, sino solo aquellas que se ordenen por lista personal o por oficio, conforme al expediente impreso o al trámite escrito del juicio de amparo. Esto es una medida que tiende a proteger al propio promovente para dar certeza de cuándo es el momento en el que él tiene conocimiento de un acto procesal y pueda realizar los actos posteriores necesarios para cumplir o algún requerimiento, o bien cumplir con una obligación procesal, con una carga procesal, o bien dar continuidad al juicio de amparo. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que la tramitación electrónica del juicio de amparo se regula a cabalidad en el Acuerdo General 12/2020 y nos da ciertas pautas a seguir para los órganos para la coincidencia de los expedientes físicos y electrónicos. Esto es muy importante, que ambos expedientes vayan a la par y den esa certeza al justiciable de que se está trabajando. ¿Qué pasa en el caso de pandemia? Bueno, que ciertamente se maneja la mayoría del acuerdo en línea o a través de firma electrónica y muchas veces se lleva un rezago en cuanto a la integración del expediente físico. ¿Qué es lo que se trata de hacer con este sistema reducido de actividades? Pues es poner a la par esos expedientes para que coincidan y en el momento en que nosotros tengamos que enviarlos para algún recurso o las partes los requieran para constatar ciertos actos, pues puedan consultarlos. Sin embargo, pues ya hay herramientas incluso en el propio sistema que les permite consultar a las partes todos los acuerdos como si fuesen
el propio expediente físico. Creo que en esto se ha ido avanzando, se han implementado todos los avances tecnológicos, el Consejo ha estado a la vanguardia, pues para facilitar tanto a los justiciables como a los propios operadores jurídicos un buen ejercicio de un expediente en línea que a todos permita una mayor y facilidad para su consulta y acceso. Otra de las cuestiones relevantes en cuanto a la tramitación electrónica del juicio de amparo es que ciertamente el sistema puede tener fallas. Y esto no se desconoce, sino que se implementa un vínculo para que las partes puedan tener la oportunidad de dar a conocer las fallas técnicas que les hubieran imposibilitado acceder al sistema, que les hubiesen imposibilitado notificarse de un acto procesal, o bien el enviar oportunamente un recurso, un incidente o una demanda. Se deja al arbitrio de los juzgadores la digitalización de las constancias y anexos. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro expediente principal debe de estar totalmente integrado en el sistema electrónico, nosotros a través del CISE y el del portal en línea que los justiciables pueden consultarlo. Sin embargo, existen muchas de las veces en que los informes justificados o los informes previos vienen acompañados de constancias del juicio natural, que son realmente tomos muy amplios, que no se pueden estar generando día con día y subirse como anexo PDF en el portal respectivo, porque ello retrasaría toda la actividad jurisdiccional que se lleva. Entonces, el acuerdo reconoce esta situación y que más que nada la tramitación del juicio en línea viene a responder a una necesidad de pandemia, y el propio acuerdo nos dice, estas constancias y anexos las podemos hacer en un cuaderno por separado y poder ponerlas a disposición de las partes para su consulta en el propio órgano jurisdiccional, y en el caso también refiere que por interconexión va a haber un sistema de coordinación entre las diversas áreas para que sean las propias autoridades responsables quienes en sus propios sistemas procedan a la digitalización de sus expedientes o constancias y únicamente puedan vincularse a través del sistema. ¿Sí? Tenemos aquí una nota importante que en cuanto a las fallas que pudiera reportar el sistema, pues se tienen que hacer saber por los justiciables y las áreas técnicas van a informar al órgano jurisdiccional el motivo de la falla, así como el restablecimiento del sistema para poder computar los plazos respectivos que tuvieran o que hubiese necesidad de realizar. Y bueno, aquí tenemos cuál es el correo al que se reportan estas fallas, que es el de soporte jurídico, pslpjf@correocjf.cjf.gov.mx, porque es importante que pues todos, tanto las partes como sus abogados o sus representantes, tengan conocimiento de este tipo de datos que son necesarios para pues, poner en evidencia al órgano jurisdiccional que hubo un tipo de falla. En algunos circuitos podemos decir que se han implementado centros de digitalización para integrar tomos voluminosos a los expedientes electrónicos. Para que conste todo el bagaje de anexos que se requieran para que las partes y también las diversas autoridades o los propios órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación puedan tener acceso a ellos y resolver de manera más expedita ante esta situación pues de trabajo escalonado derivado de la pandemia. ¿Podemos pasar a la siguiente? El sistema de lo que hablábamos, una vez que tenemos el juicio electrónico integrado, pues nos va a permitir relacionar ciertos juicios mediante el sistema electrónico para que diversos órganos, previa solicitud, podamos consultarlo. Se hace un acuerdo en el que se requiere y se solicita que se ponga en el sistema electrónico o se haga una conexión para nosotros poder visualizar cualquier otro juicio y poder consultarlo en caso de ser necesario para resolver.
Incluso las partes, de considerar que algunos juicios se encuentran relacionados, podrían hacer la solicitud respectiva. El acuerdo también nos va a regular los casos de preparación y celebración de audiencias y diligencias que se lleven a cabo por videoconferencia. En este caso, pues es importante resaltar que actualmente, pues ya la publicidad de las audiencias se regula en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma diversas disposiciones que regulan la difusión de las videograbaciones de las sesiones públicas de los tribunales colegiados y plenos de circuito, y en donde al final se establece la reforma del artículo 30, último párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para quedar de la siguiente forma. Nos dice el artículo 30 que en el caso de las audiencias y sesiones regidas por el principio de publicidad, se va a garantizar la posibilidad de que las partes y el público en general tengan acceso a las sesiones mediante su transmisión en vivo desde la plataforma que para tal efecto se habilite. Y esto es una cuestión pues que se deja a la instrumentación, y por ello nos establece una fecha certera de la entrada en vigor de esta disposición en cuanto a este supuesto. Todo ello va a ser de acuerdo con las reglas que se generen al respecto, y con independencia de ello, pues cualquier persona, como se hace actualmente, va a tener acceso a los registros de esas audiencias desde la biblioteca virtual de sesiones. ¿Sí? En cuanto a las sesiones por videograbación, pues es importante destacar que pues estas se tienen que agendar, se tienen que dar los datos correspondientes a las partes para que puedan acudir al menos 15 minutos antes de su inicio, y pues también se les informa que si ellas no tienen los medios para poder llevarlas a cabo o para asistir, pueden incluso solicitar al órgano jurisdiccional que les facilite todo lo necesario para que puedan hacer uso del derecho al acceso efectivo a este tipo de diligencias. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, en cuanto a cuándo se comenzó a implementar este sistema, bueno, tenemos que ello acontece desde julio de 2013, ya se tenía visualizado un trámite ágil, un trámite moderno, un trámite vanguardista del juicio de amparo, y por ello se propuso regular la creación, el otorgamiento y uso de la FIREL y la integración del expediente electrónico. Ya para junio de 2020 es cuando se regula expresamente todo lo necesario para el trámite de tanto de los juicios e incidentes vía electrónica mediante el esquema del juicio en línea, y se privilegia pues su uso en el periodo de contingencia. Realmente era lo que decíamos, esta herramienta vino a ser útil, se previó, pero vino a darnos la solución para poder acceder a un juicio de amparo cumpliendo con los requisitos del artículo 17 constitucional en un periodo en el que era difícil acceder presencialmente o por escrito directamente pues al órgano jurisdiccional por las cuestiones de salud pública y para evitar contagios del SARS-CoV-19. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el fundamento del juicio en línea? Bueno, tenemos el artículo 3º, el 20 a 27 y el 30 de la Ley de Amparo, los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura 1/2013, el 12/2020 y el Acuerdo General 13/2020. Siguiente. Otro de los temas relevantes en cuanto al trámite del juicio en línea son precisamente las notificaciones electrónicas. En las primeras notificaciones se va a poder optar
por realizarlas vía impresa o mediante oficio digitalizado. Esto es en el caso de las autoridades responsables. El oficio digitalizado se puede enviar por vía correo electrónico y se tendrán por hechas las notificaciones. En cambio, los quejosos y las autoridades van a estar obligadas pues a ingresar al sistema todos los días para notificarse y generar la constancia respectiva de notificación. Aquí, para tener la certeza de que efectivamente la parte tiene conocimiento del acuerdo que se le pretende notificar, bueno, se va a tener que la ley establece que tendrán 2 días para notificarse tratándose de juicios principales una vez que se sube el acuerdo y 24 horas en el caso de incidentes de suspensión. En caso contrario de que no obre constancia que las partes ingresaron a hacerse el conocimiento de esa determinación judicial, pues se van a tener legalmente realizadas una vez transcurridos esos plazos. ¿Cuándo van a surtir sus efectos? Pues cuando se genere la constancia de consulta realizada, o cuando no se tenga esta, pues cuando transcurran los plazos ya señalados. 2 días para el caso del juicio principal, 24 horas en el caso del incidente de suspensión. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que hay ciertos trámites y servicios que van a requerir necesariamente la firma electrónica y va a haber otros que no necesariamente la van a requerir. ¿Qué es lo principal que requiere una certeza de la autenticidad de quien lo presenta? Pues las promociones y escritos iniciales, la demanda y la notificación electrónica. Tenemos que tener la certeza de que la persona quien la recibe, pues precisamente tiene la capacidad para hacerse el conocimiento del acuerdo o del proveído jurisdiccional. ¿En qué casos no lo vamos a requerir? Bueno, para la simple consulta del expediente, para ver cuál ha sido el trámite, para la descarga de acuerdos y promociones y para la consulta de listas de acuerdos, como para tener una idea general de qué es lo que está pasando en nuestro juicio. Ahí no requerimos la firma electrónica, pero para autenticar ciertas promociones de relevancia o que van a dar cierto impulso al juicio, ahí sí tenemos que hacer uso de esa firma electrónica y solamente una vez que se tenga esta, pues se van a poder obtener tanto las notificaciones electrónicas como realizar las promociones correspondientes. Para actuar en el juicio, nuestra firma electrónica va a ser las veces de nuestra firma autógrafa. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es importante que sepamos o que tengamos la visualización de cómo ingresar al portal de servicio en línea. Podemos hablar mucho de lo que el acuerdo establece, podemos leerlo, pero tenemos que saber cómo ingresar, cómo realizar el trámite y cómo hacérselo saber a las partes para que toda esta cuestión tecnológica pueda ser verdaderamente accesible al justiciable o a sus representantes o a sus abogados o defensores. ¿Sí? Y aquí tenemos una imagen donde nos visualiza el portal de servicios en línea. También tenemos la página a la que se puede acceder y tenemos nuestra primera imagen de lo que nos vamos a encontrar nosotros al momento de abrirla, y nuestro primer punto sería ingresar al referido portal, que está aquí señalado con rojo. La siguiente, por favor. En cuanto al ingreso, pues vamos a tener que seleccionar el tipo de órgano que vamos a desear visitar. Vamos a ingresar nuestro nombre de usuario y contraseña. En caso de que únicamente queramos consultar el expediente, o bien, para el caso de utilizar los servicios completos, pues vamos a tener que ingresar con nuestra firma electrónica, previamente pues realizada. Enseguida, vamos a tener un registro que va a ser opcional. En caso de registrarnos, vamos a tener que proporcionar nuestro nombre completo, el nombre del usuario y la opción que se designe, el CUR, el correo electrónico y la contraseña.
En caso de contar con la firma electrónica, de igual manera, pues vamos a tener que ingresar con esa firma al seleccionar la casilla correspondiente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos que, pues, para seleccionar a nuestro expediente vamos a tener que elegir un perfil. Si nosotros somos personas físicas y nosotros promovimos por nuestro propio derecho la demanda de amparo, pues vamos a ingresar. Si se trata de una persona moral, ya sea pública o privada, pues ahí también tenemos que ingresar con el nombre de nuestro representante, ¿sí? En el catálogo de servicios, pues vamos a encontrar la consulta del expediente electrónico, ya sea en una vista global, en una vista por órgano jurisdiccional, y vamos a tener también un apartado de acuerdos recientes y acuerdos pendientes de notificación. Podemos ir directamente a cualquiera de ellos y en el caso, volvemos a reiterar, de los acuerdos pendientes de notificación, pues vamos a tener que hacer uso de nuestra FIREL para poder acceder a ese servicio. La siguiente, por favor. Sería la siguiente. También vamos a tener un apartado donde nos va a decir, presenta tu demanda, solicitud o escrito inicial. Sí, ahí vamos a acceder, vamos a seleccionar presentar demanda y vamos a tener que ingresar los datos que ahí nos va a pedir, que es el nombre, el correo electrónico y un número telefónico. La siguiente, por favor. Después, como pasos 3 y 4, vamos a tener que seleccionar la oficina de correspondencia con el estado, la ciudad y, en su caso, la especialidad del órgano que conocerá de nuestro escrito inicial. Posteriormente, se nos da la opción en el punto 5 de adjuntar el archivo, si este ya se tiene trabajado, o bien nos dará los formatos para poder realizar la demanda, o en su caso, el espacio en blanco para poder teclear. La siguiente, por favor. En la presentación de demanda, solicitud de escrito inicial, como veíamos, pues nos va a permitir utilizar una plantilla o la opción de subir el archivo, y en el caso de la plantilla, pues el sistema va a permitir que redactemos la demanda en un preformato que ellos ya nos van a proporcionar. También permite esta opción el copiar y pegar el texto del archivo que hubiésemos trabajado previamente para poder ingresarlo al portal. Como paso número 7, vamos a tener que una vez guardado nuestro archivo o trabajada la plantilla, se va a mostrar un resumen de la información proporcionada. Ahí vamos a seleccionar la casilla he leído el acuerdo de privacidad y lo vamos a firmar para el caso de que así lo amerite. Ya se selecciona la opción presentar. Aquí una nota relevante es de que de todos los escritos y promociones que se presenten, se va a mostrar un acuse de su recepción vía electrónica. Este va a ser como nuestro acuse de recibo cuando presentamos las demandas de manera física. Y pues este va a ser ahora sí que nuestro comprobante, y para posterior referencia se recomienda pues que se guarde este acuse de recibo. Porque para cualquier promoción, para cualquier recurso que se quisiera interponer, pues esa sería la forma de acreditar del particular que ingresó al portal en línea y que fue recibida su solicitud. La siguiente, por favor. En cuanto a la consulta del expediente electrónico, tenemos que vamos a ingresar al portal y vamos a seleccionar la opción consulta de expediente electrónico y podemos seleccionar la opción vista global o bien la vista por órgano jurisdiccional. Dentro de la lista de expedientes que se nos va a desplegar, tenemos que seleccionar aquel
aquel con el que nosotros vamos a trabajar o aquel que pertenece a nuestro interés, ¿sí? Siguiente, por favor. Aquí nos va a mostrar un menú como el que vemos en pantalla y con todas las promociones, acuerdos y constancias de notificación en orden cronológico, de donde vamos a poder consultar dichos documentos ya digitalizados y los acuerdos firmados electrónicamente por los servidores públicos del órgano. Aquí un dato relevante es que la impresión directa de estos documentos firmados electrónicamente pues serán considerados como originales o como copias certificadas del documento, como originales para integrar nuestro expediente electrónico y como copias certificadas para las partes en caso de querer hacer uso de alguno de ellos. ¿Qué es lo que pasa comúnmente en el día a día de un órgano jurisdiccional? Que las partes están tramitando su juicio en línea y cuando requieren alguna constancia no tienen la conciencia de que una copia certificada la pueden obtener directamente metiéndose a su portal, imprimiendo directamente el acuerdo respectivo y que la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público pues hace las veces de esa certificación. Esto lo tenemos reglamentado en el acuerdo 12/2020, en el artículo 36, que nos dice que las juezas, jueces, magistradas y magistrados otorgarán a las partes, a sus representantes y a los autorizados facultados conforme al segundo párrafo del artículo precedente, el 35, que así lo soliciten, los permisos necesarios para la consulta de los expedientes electrónicos o, en su caso, la revocación de los concedidos. Y en su párrafo segundo nos dice que las personas autorizadas para consultar ese expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquel. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ¿sí? Entonces, este es un dato relevante que puede servir mucho tanto a los operadores jurídicos como a los propios justiciables. En el caso de la evidencia criptográfica, esta únicamente es válida o aprovecha al acuerdo respecto del que se realiza. No podemos sacar varias impresiones de la misma y tratarlas de integrarlas a otros expedientes, sino que el órgano jurisdiccional en ese caso sí tendrá que hacer una certificación aparte, ¿sí? Solo es válida para el acuerdo del que se deriva, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al envío de las promociones, vamos a tener que seleccionar el apartado de promociones y recursos. Y para el caso del envío de promociones masivas, pues podemos descargar el formato de Excel y llenarlos con los datos siguientes: el estado, el tipo de órgano, la materia, el órgano jurisdiccional, el tipo de asunto, el tipo de procedimiento, el número de expediente, el año del expediente, y los últimos dos pues van a ser cargados de forma separada. También pueden cargarse por el número de expediente único nacional si se cuenta con ese dato. O sea, a los expedientes se les da un número del órgano jurisdiccional y aparte se les da un número a nivel nacional para su identificación. Esta es una modalidad novedosa del sistema, porque si tenemos varios juicios de amparo en diferentes órganos y vamos a enviar una misma promoción, pues nos permite que en un solo momento podamos hacerlo de manera masiva, ¿sí? En el caso de que tengamos que presentar una promoción individual por cada juicio, pues en ese caso nos van a pedir los datos del estado, el tipo de órgano, la materia, el órgano en concreto, el tipo de asunto y lógicamente el número de expediente para que esa promoción se vaya a ese lugar. En este caso es importante señalar y resaltar en cuanto al foro jurídico que se dedica a la postulancia, que es muy importante que al momento de ingresar su número de expediente verifiquen esa cuestión y el órgano al que va dirigido, porque por lo regular se reciben muchísimas promociones
que no corresponden al expediente o bien que corresponden a otro órgano jurisdiccional. Y en el caso de recursos o en el caso de algún, una promoción importante, pues ello va a incidir en su derecho o va a provocar que no se tenga por presentado en tiempo el escrito respectivo. Entonces es muy importante que al hacer uso de este tipo de plataformas, sí se verifiquen realmente cuáles son los datos correctos o cuáles son los datos del juicio al que pretendo ingresar esa promoción. ¿Sí? Y en el caso de los recursos de queja, bueno, se van a tener que seguir los pasos del escrito inicial, es decir, van a tener que ingresar los datos personales, seleccionar la oficina de correspondencia común e ingresar el documento con su respectiva firma. La siguiente, por favor. Bueno, también en este apartado tenemos que el Consejo de la Judicatura Federal se ha preocupado realmente porque el acceso al juicio en línea sea posible para cualquier justiciable y se han realizado una serie de tutoriales que permiten establecer cómo es la forma de generar la FIREL, cómo es la forma de ingresar alguna promoción, alguna demanda, cuáles son los campos, los datos que se tienen que verificar, los pasos que se tienen que realizar. Esto con el fin de que verdaderamente esta herramienta sea accesible para los justiciables y permita el objetivo que se requiere, que a pesar de las condiciones de pandemia, a pesar de las circunstancias excepcionales, se pueda acceder a un juicio de amparo que permita una resolución más agilizada, una inversión de menor recursos a través de un portal y del uso de las herramientas tecnológicas actuales, que lleve también, en cierto modo, a hacer más vanguardista nuestra impartición de justicia y, de cierto modo, más eficaz, más eficiente. Pudiéramos señalar que en esta situación de pandemia, muchos órganos jurisdiccionales han tenido un éxito rotundo en cuanto a la tramitación en línea del juicio de amparo. En algunos otros estados hay resistencia todavía a este tipo de utilizar este tipo de herramientas, pero lo que trata de hacer el Consejo de la Judicatura Federal es acercar la justicia al particular a través de este tipo de herramientas, y lo que se busca ciertamente es que podamos agilizar también el trámite del juicio de amparo a través de la interconexión con otras autoridades y de esta manera poder llevar a cumplir el mandato que nos ordena el artículo 17 constitucional de una justicia pronta, completa e imparcial. En cuanto al juicio en línea, podríamos destacar ciertamente las bases generales que nos establece el artículo 3º del acuerdo 12/2020, que son bastante relevantes y que nos dan una idea de las cuestiones que son necesarias en su trámite y que muchas veces se obvían y que son causa de requerimientos a los particulares. El artículo 3º nos dice que la integración y consulta de los expedientes electrónicos se va a regir por ciertos principios. En este caso, pues el de autenticación y de la certeza de quién es la persona que firma las promociones o las demandas, ello a través pues del uso de la firma electrónica, el deber de los órganos jurisdiccionales de llevar el expediente electrónico de igual manera en un orden cronológico que se va a integrar con todas las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obran en el expediente respectivo, y el cual debe coincidir con el expediente físico, y para ello se requiere una validación de coincidencia que debe de hacer el secretario del juzgado, en el sentido de que se debe verificar esa coincidencia del expediente impreso con el expediente electrónico, y también debe de estar certificado que toda documentación recibida por vía electrónica se imprima y se agregue al expediente impreso.
con la evidencia criptográfica de la firma respectiva y sin necesidad de alguna certificación o actuación judicial posterior. La documentación recibida en formato impreso también tiene que verificarse que se digitalice e ingrese al expediente electrónico, ¿sí? Mediante el uso de la FIREL, ya sea por la oficialía de partes o por el servidor o servidora adscrito al órgano jurisdiccional que sea designado para ello. En los juicios seguidos ante el Poder Judicial de la Federación, bueno, se va a procurar que esa digitalización de los expedientes se realice por las propias autoridades responsables, en el caso de los anexos, de lo que hablábamos, mediante la celebración de los convenios de interconexión, para que dicha digitalización se realice conforme a las cargas de trabajo que permitan, pues, satisfacer ese requerimiento. Aquí va a ser un trabajo en conjunto, ¿sí? En cuanto a la firma electrónica, pues nos establece expresamente que va a tener igual efecto que la firma autógrafa. Va a ser ahora sí que nuestra manifestación de la voluntad. Si nosotros no tenemos nuestra firma electrónica, si nosotros subimos nuestro archivo de demanda, de promoción, de recurso, pero se nos olvidó firmarlo electrónicamente, pues no lo vamos a tener por presentado porque no va a haber instancia de parte agraviada. No se va a cumplir con uno de los principios que rigen el juicio de amparo sin que este requisito tenga que ser requerido, porque es un requisito esencial, es la manifestación de la voluntad. Entonces, en este caso, aquí hubo dos criterios de la Suprema Corte, uno de la Sala, otro del Pleno, uno de ellos con visión de derechos humanos que establecía que, bueno, al tratarse de un juicio novedoso en el que se requería la firma electrónica, pudiera darse la posibilidad de requerir al particular para que la ingresara en aquellos casos que lo hubiera omitido, precisamente para darle ese acceso a la justicia y para preservar sus derechos fundamentales. Sin embargo, el Pleno consideró que realmente el trámite en línea y el uso de la herramienta tecnológica implica también la necesidad de hacer una manifestación de voluntad, y si para ello se requiere una firma electrónica, pues esa firma electrónica va a ser las veces de la voluntad del quejoso del particular, y si ella no se tiene, pues no se tendría instada la acción constitucional y no podríamos subsanar esa situación. Otra de las bases relevantes también del juicio en línea va a ser que, pues, los documentos públicos que se firmen electrónicamente por los funcionarios públicos van a conservar su valor probatorio. Cuando estos sean anexados por las partes a sus promociones, a sus demandas o sus recursos, pues se va a requerir un requisito, ahora sí que valga la redundancia, se requiere un dato adicional que será la protesta de la parte quien lo ingrese de que ese documento es copia íntegra e inalterada, ¿sí?, del documento público original. Esto es un aspecto que por lo general se olvida o es un requisito, una formalidad con la que muchas veces no se cumple. Entonces, es importante, y aquí sí puede requerir el juzgador de amparo para que se realice tal protesta y no tenerla como una simple copia, sino tenerla con los efectos de un documento público con valor probatorio pleno, ¿sí?, al señalarse por el propio particular que se trata de copia íntegra e inalterada. Importante, bajo protesta de decir verdad, se tiene que realizar esa manifestación, y incluso con la protesta, y si el órgano jurisdiccional tuviese alguna duda de la autenticidad o de la certeza o de la completitud de tal documento, pues se puede solicitar de oficio el cotejo o su incorporación en original al expediente, ¿sí? Otro de los datos que importan en cuanto a las bases que se generan en el artículo 3º es que los documentos ingresados por el Poder Judicial de la Federación al expediente electrónico, acuerdos, proveídos, sentencias, igual van a tener pleno valor probatorio y van a ser las veces del documento impreso, ¿sí?
Y bueno, también nos dicen que las características necesarias para poder subir o ingresar al expediente electrónico ciertos documentos, pues se van a tener que atender a los requerimientos que establezca la Dirección General de Tecnologías de la Información, ¿sí? Y que pues realmente el contenido del expediente electrónico va a constituir una base de datos que va a estar tanto al alcance de los funcionarios públicos a través del CISE como al alcance de los particulares a través del portal en línea, ¿sí? Y tenemos el reiterado punto central, que es que ese sistema tiene que llevar un registro puntual de todos los certificados digitales que se emiten, tanto de promociones como de consulta de cualquier documento o bien de las notificaciones electrónicas. Va a haber un registro, se va a llevar un registro y un control pues muy específico para no vulnerar ni los derechos de las partes y no hacer inaccesible pues nuestra justicia. En cuanto al tema, tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se ha pronunciado respecto de varios puntos, tanto de la firma electrónica, FIREL, como del juicio en línea y las notificaciones electrónicas. Todavía no tenemos un vasto bagaje de criterios porque realmente la implementación ha sido paulatina y realmente a partir de la pandemia acá, que son 2 años, es cuando esto ha tenido un mayor auge. Y muchas de las veces, como se decía, pues los justiciables prefieren presentar directamente sus demandas impresas o sus promociones en los buzones que al efecto se han implementado en los horarios que se han establecido. En cuanto al expediente electrónico, los aspectos esenciales para obtener el acceso pues se han establecido como la solicitud presentada por alguna de las partes en el juicio de amparo por sí o por conducto de sus representantes legales. Y para ello, pues como decíamos, tienen que proporcionar la clave única de registro de población y la del tercero en relación con el cual se solicita la autorización correspondiente. Un segundo punto es verificar que el autorizante para la consulta del expediente electrónico cuenta con esa capacidad procesal necesaria para imponerse de los autos. La tercera es que se va a tener en el sistema electrónico la firma electrónica certificada, la FIREL, o diversa firma electrónica que se puede utilizar para los mismos efectos, como es la FIEL. Y el requisito indispensable es pues que esa firma se encuentre vigente, ¿sí? Y que la autorización o la revocación de dicha solicitud pues únicamente va a surtir efectos en él o los expedientes en los que se realice, no en otros diversos, ¿sí? También, en cuanto a la regulación de la firma electrónica, se ha establecido que debe ser uniforme tanto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación como para el Consejo de la Judicatura, y la pretensión es el ahorro de recursos, la justicia accesible y la justicia pronta. También tenemos que señalar que hay otro criterio relevante de la Corte que nos habla que la firma electrónica va a ser válida también cuando se utilice aquellas que son autorizadas por el Poder Judicial, por las autoridades que tengan un convenio con el Poder Judicial de la Federación, y aquellas que no lo tengan todavía, porque dice, aquí vamos a validar el hecho del acceso a la justicia, y si ya un determinado poder del Estado ha establecido un mecanismo certero para la autenticación de una promoción a través de una firma electrónica, pues esta también puede ser válida para el juicio de amparo, y no vamos a desconocer que ciertamente esos mecanismos tecnológicos nos dan esa certeza, ¿sí? Las otras tesis de las que hablábamos que han sido relevantes, pues es el que la firma electrónica precisamente es la manifestación de la voluntad, y que sí se requiere realmente que se encuentre, porque pues si no, vamos a tener que desechar la demanda o la promoción al no constar ese principio de parte agraviada. En cuanto a los documentos digitalizados, vamos a tener que una vez que un documento digitalizado se ingresa como prueba al expediente electrónico, el órgano jurisdiccional debe considerarlo como si se hubiera presentado en su versión física,
como decíamos, como el original una vez que se haga la protesta. Pero sin perjuicio, esos documentos pueden ser objetados por las partes y excepcionalmente, antes de demeritar su valor probatorio, el juzgador tiene la oportunidad de requerir al oferente por el documento fuente si tiene alguna incerteza sobre su contenido o sobre su completitud. ¿Sí? Otra de las cuestiones relevantes también es el criterio que nos habla sobre el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo y si la ratificación puede realizarse de igual manera vía electrónica con el uso de la evidencia criptográfica de la firma electrónica. La Corte ha sostenido que ciertamente por lo regular en la tramitación del juicio por escrito, pues se hacía necesaria la presencia del promovente para que ratificara, para que manifestara su voluntad de desistir de la demanda o del recurso. Sin embargo, pues he establecido que ante la certeza que da este tipo de tecnologías de la firma electrónica, también puede realizarse por este medio y no tiene por qué negársele el valor correspondiente. Otra de los criterios relevantes al efecto es que la evidencia criptográfica plasmada en las resoluciones agregadas en los expedientes, validada, únicamente responde o respalda el documento en que se generó para un expediente determinado. No respalda otros y no puede utilizarse directamente para incluirla en algún otro procedimiento. Se tendría en ese caso que hacer la certificación correspondiente. Otro de los criterios también recientes es el de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Los servidores públicos de los órganos de dicho poder pueden utilizarla en sustitución de la firma autógrafa dentro de las actuaciones y resoluciones judiciales que emitan. El hecho de que se esté acordando a distancia y que se tenga un sistema de trabajo escalonado en los órganos jurisdiccionales, pues implica que muchas de las veces no todo el acuerdo, no todas las sentencias se firmen físicamente, pero sí se puede hacer a distancia a través de la firma electrónica y va a tener los mismos efectos como si hubiese firmado en físico. Y pues bueno, esos serían en realidad los criterios que hasta la fecha ha emitido la Suprema Corte en cuanto a estos temas y en cuanto al juicio en línea, a la tramitación del juicio en línea. Bueno, nos habla también, hay una tesis que dice que el correo electrónico de la autoridad responsable, cuando ya se haya dado, es innecesario que lo vuelva a reiterar cuando tiene la calidad de tercero interesado, si ya lo hizo justamente con el primer carácter de autoridad. Entonces, ahí también se le van a poder notificar todos aquellos acuerdos que tengan una relación con un juicio en el que tenga el carácter de tercera interesada la autoridad responsable. También hay otro criterio, no tan reciente, de 2018, que nos habla en el caso de las demandas de amparo directo, por lo general o por regla general, deben de presentarse directamente ante la autoridad responsable. Y cuando éstas se presentan directamente en el portal en línea del Poder Judicial, pues nos dice que eso no va a interrumpir el plazo para su promoción, ¿sí? Y en cuanto a las notificaciones electrónicas, lo relevante, lo que ya habíamos señalado en los puntos sintetizados, es que esas notificaciones realizadas por vía electrónico, cuando el quejoso o el tercero interesado no ingresa al sistema electrónico, se van a tener por hechas en los plazos ya señalados, 2 días, juicio principal, 24 horas, incidentes, y van a surtir o se van a tener por hechas, van a surtir sus efectos al primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo. Y pues sería todo en cuanto a la exposición de estos 2 temas. Quedo a la disposición para las preguntas correspondientes. Muchas gracias. En atención al horario que se tiene disponible para la sesión, se realizarán a la disertante el mayor número de preguntas que nos permite el tiempo programado, ya que hemos recibido un gran número de dudas y comentarios en el chat de esta transmisión. Les agradecemos que la hayan seguido con mucha puntualidad.
Señora jueza, ¿le parece bien que le formulemos las preguntas en bloques de 3? Sí. De acuerdo. Comenzamos con las primeras 3 preguntas. Primera, ¿cuántos apercibimientos se realizan antes de imponer una medida disciplinaria? Segunda, ¿qué tan subjetivos pueden ser los juicios de valor que utiliza el juzgador para la imposición de una medida disciplinaria o de apremio? Tercera, ¿cómo diferenciar si la multa es una medida de apremio o disciplinaria? Bueno, ¿cuántos apercibimientos tenemos que realizar? Ahí depende de si lo estamos imponiendo para el tipo de conducta. Aquí es relevante el tipo de conducta que tengamos enfrente, ¿sí? Cada caso particular nos va a llevar a establecer, le doy un apercibimiento para que se conduzca con orden y respeto, tanto al titular como hacia las partes. Si las circunstancias del caso concreto nos llevan a decir que es el desahogo de una testimonial donde las partes están muy conflictuadas, donde realmente hay interrupciones, donde realmente lo que se pretende es obstruir, bastaría un apercibimiento, ¿sí? Cuando uno advierte esas situaciones de vulnerabilidad de las que hablábamos, de que a lo mejor es el tipo de asunto el que lleva a las partes incluso que están presentes en la diligencia a tomar una actitud no hostil, sino que no pueden asumir otra por sus circunstancias especiales, por situaciones de vulnerabilidad, por situaciones de riesgo, por situaciones de discriminación. Creo que ahí sí tendría que ser prudente el juzgador y tratar de calmar los ánimos a través de varios apercibimientos, ¿sí? Pero por lo general bastaría uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la oportunidad que se le da a la parte para que guarde el orden y guarde el respeto. Ya a través de esa primera exhortación, creo que ya adquiriría la conciencia de que debe de tener otro tipo de actitud en el desahogo de la diligencia. ¿Hasta qué punto son objetivos estos parámetros de criterio o de prudente arbitrio? Eso se va a medir en razón a la proporcionalidad, a la razonabilidad que se imponga la multa en el caso, al poder ponderar de la mínima a la máxima y tomando en cuenta el tipo de conducta. Realmente aquí lo que nos va a dar el parámetro va a ser el tipo de conducta que se esté realizando, ¿sí? O la reiteración en la interrupción o en la falta de respeto hacia las partes o hacia el titular del órgano. ¿Cómo vamos a distinguir si una multa es como medida de apremio o medida disciplinaria por su objeto? La medida disciplinaria va a ser para guardar el orden y el respeto, ¿sí? En las actuaciones, y como medida de apremios, cuando nosotros dictamos una determinación y requerimos que esa determinación se cumpla, pero las partes o la autoridad es contumaz. Entonces ahí la multa, el propósito que va a tener la multa es conminar a que se cumpla con esa determinación judicial. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente bloque de preguntas. Primera, ¿las medidas de apremio o sanciones disciplinarias también pueden imponerse a algún juzgador o a la autoridad responsable? Segunda, ¿la imposición de una sanción pecuniaria para una conducta similar puede variar a partir de la capacidad económica del infractor, sin importar la intención de la conducta? Y tercera, ¿cuáles son los medios de impugnación en contra de la imposición de medidas disciplinarias o de apremio? La segunda, ¿me la podría repetir? Por supuesto. La segunda pregunta es la siguiente. ¿La imposición de una sanción pecuniaria para una conducta similar puede variar a partir de la capacidad económica del infractor, sin importar la intención de la conducta? Bien, en cuanto a la primera, las medidas de apremio ciertamente van dirigidas, ¿sí?, a las partes cuando tengan que cumplir con una obligación o una carga procesal, y a la autoridad responsable también conforme a las obligaciones que le imponga la ley de amparo, ¿sí? La medida disciplinaria expresamente en nuestro artículo nos dice que se van a imponer únicamente a las partes o a quienes asisten a las diligencias que se lleven a cabo durante la tramitación del juicio de amparo. En cuanto a la imposición de la multa,
Tenemos criterios desde la tercera época que nos hablan que las multas deben atender a la capacidad económica del infractor. Pero aquí tenemos que señalar, las multas que nosotros imponemos como medida de apremio y como medida disciplinaria no es una sanción. Entonces no se rigen por esos principios, ¿sí? Nosotros no podemos decir que vamos a atender a la capacidad económica del infractor porque no le estamos imponiendo como una sanción al incumplimiento de una obligación directa que nos impone la ley de amparo. Sin embargo, sí es una cuestión que debe tomarse en cuenta si la analogamos o ponemos en relación o en una interpretación sistemática con el diverso artículo que nos habla que debemos de tomar en cuenta que la multa no debe exceder en los casos del jornal o del salario cuando se trate pues, de jornaleros, de campesinos, de situaciones en situación de vulnerabilidad. Yo aquí agregaría pensionados, personas mayores, personas con alguna discapacidad, personas que no cuenten con un ingreso fijo. O sea, hay muchas circunstancias que nos pueden llevar a ponderar la imposición de una multa tanto como medida de apremio como medida disciplinaria, ¿sí? En cuanto a los medios de impugnación de las medidas de apremio y las medidas disciplinarias, pues tenemos que el recurso procedente sería la queja, ¿sí? Bien, seguimos con las siguientes 3 preguntas. Primera, si tengo la FIREL, ¿puedo presentar el amparo a nombre de otra persona? Segunda, si un amparo se inició por escrito, ¿se puede continuar en línea? Y tercera, la notificación sobre la admisión de amparo indirecto se notificará personalmente, aun cuando desde el escrito inicial se solicite el acceso al expediente electrónico. ¿Me puede repetir la primera, por favor? Claro que sí. Pues la primera pregunta es la siguiente. Si tengo la FIREL, ¿puedo presentar el amparo a nombre de otra persona? Ok. La FIREL, como la firma autógrafa, es personalísima, ¿sí? El amparo a nombre de otra persona solo sería en el caso del artículo 22 constitucional o del 15 de la ley de amparo de los actos inconstitucionales en sí mismos, deportación, destierro, incomunicación, actos privativos de la libertad fuera de procedimiento, ¿sí? Realmente aquí el principio de instancia agraviada no cambia ni varía con la tramitación del juicio en línea, ¿sí? Si nosotros tenemos ya iniciado un juicio por escrito o en la vía escrita, si nosotros realizamos la solicitud correspondiente al órgano jurisdiccional y deseamos tramitarlo en línea, si deseamos continuar con el trámite de promociones, tenemos que solicitar ese acceso y también, en su caso, la autorización expresa para que a nosotros se nos notifiquen electrónicamente esas cuestiones. Creo que no habría ningún impedimento, solo sería la petición expresa. En cuanto a la notificación personal, una vez que se pide el acceso al expediente electrónico, una cosa que tenemos que diferenciar es, yo puedo ingresar y puedo tener acceso al expediente electrónico, pero ello no quiere decir ni implica que me tengan que notificar electrónicamente todas las determinaciones. ¿Por qué? Porque para mayor certeza del promovente, para mayor certeza de la parte que promueve, se requiere que expresamente solicite esa notificación, que se realice por medios electrónicos y solo las subsecuentes, a partir de esa solicitud, se realizarán por ese medio. Las anteriores serán siendo válidas y conforme a la norma legal, ya sea personal, por lista, por oficio, según corresponda. Muchas gracias, señora jueza. Concluiremos con un último bloque de 3 preguntas. Primera, ¿quién debe gestionar la firma electrónica FIREL, el quejoso o su representante legal? Segunda, ¿cómo se adjuntan pruebas documentales originales y certificados en un juicio en línea? Y tercera, ¿los tiempos y términos son los mismos en el juicio de amparo convencional y en el juicio de amparo en línea? Bien, ¿quién debe gestionar la FIREL? El quejoso, el representante, ¿sí? En este caso tendría que ser el quejoso para presentar demandas, ¿sí? El representante puede hacerlo también porque si nosotros tenemos un poder
para pleitos y cobranzas y que nos permita actos de representación en juicio, pues también podría hacerlo el apoderado, ¿sí? Incluso la persona que lo represente, el autorizado en términos amplios, también podría hacer uso de la FIREL y generar su FIREL para llevar a cabo los trámites que a él le corresponde realizar, tanto en la vía escrita como en el juicio en línea, ¿sí? En cuanto a las copias certificadas, ¿cómo se adjuntan? Si nosotros tenemos una copia certificada en físico y la vamos a adjuntar a nuestro juicio de amparo, pues se va a hacer el archivo de PDF, se va a ingresar en promociones o en el apartado de demanda como anexo. El punto es que en la demanda o en el escrito se debe decir, bajo protesta, decir verdad, que esas copias o ese anexo que se presenta coincide fiel e íntegramente con el original, ¿sí? Conforme al artículo 3º, fracción sexta del Acuerdo General 12/2020, ¿sí? Y con ello, pues ya surtirían todos sus efectos. En cuanto a los términos en el juicio de amparo, no cambian, no varían. Los términos siguen siendo los mismos, lo único que cambia es cuándo surte efectos y cuándo se tiene por realizada la notificación electrónica conforme a las bases expresas que establece la ley de amparo, lo que decíamos, los 2 días, que si no se notifican, o sea, si no generan su constancia de que revisaron directamente esa notificación, de que se hicieron sabedores de ella en el término en que el sistema lo genere, bueno, pues va a ser para el juicio principal pasados 2 días, o bien, si es el incidente de suspensión, pasadas 24 horas, y enseguida, en el primer momento hábil, ya se va a tener por realizada la notificación. Pero de ahí en fuera, ningún plazo varía. Señora jueza Araceli del Rocío Hernández Castillo, antes de despedir esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideraciones finales? Bueno, realmente quisiera decir que esta herramienta es bastante útil. En este tipo de situaciones extremas nos ha servido bastante, nos ha ayudado mucho. Pudiera ser que se generara la visión de que en un futuro fuese la forma de tramitar el juicio de amparo, dejando de lado la forma escrita. Para ellos tendrían que hacer muchos ajustes razonables en cuanto a personas en situación de vulnerabilidad, lo que comentaba desde el inicio, pero creo que es una buena herramienta, nos permite tanto a los justiciables como a los operadores jurídicos y jurisdiccionales poder realizar y poder tener en un concentrado accesible a ambos de manera más ágil para poder llevar a cabo el cumplimiento del artículo 17 constitucional. Creo que conforme avancemos, pues esto puede ir, y conforme también el foro jurídico se acostumbra a utilizar estas nuevas tecnologías y no tengamos esa resistencia de querer lo tradicional, podríamos avanzar mucho en el ámbito de la tramitación del juicio de amparo. Y podríamos ahorrar muchísimos recursos a la federación en este proceso. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, agradezco la participación de la jueza Araceli del Rocío Hernández Castillo. Muchas gracias, señora jueza. De igual forma, muchas gracias a las personas intérpretes de lengua de señas por el acompañamiento durante esta transmisión. Por último, me permito recordarles que la siguiente sesión del diplomado se llevará a cabo el martes 22 de marzo de 2022, en la que el magistrado Salvador Castillo Garrido, integrante del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, con residencia en Boca del Río Veracruz, expondrá el tema amparo directo, procedencia. En la plataforma del diplomado, en la página de internet y en el canal de YouTube de Casas de la Cultura Jurídica, encontrarán el vínculo de acceso a cada transmisión. La Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica agradece a todas las personas que se conectaron a esta sesión. Muy buenas tardes. Buenas tardes.